Para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La Hora de la Verdad en la red de Radio Red RCN con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este martes 10 de diciembre de 2019. Esta es la Hora de la Verdad y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Sigue la paz en Colombia. El fin de semana hubo 4 muertos en Turbaco, ahí en las vecindades de Cartagena. Nadie sabe nada. 4 muertos, que los entierren. Anoche o esta madrugada en Valdivia, Antioquia, el ELN atacó e incineró 6 vehículos, la mayoría vehículos pesados de carga o buses, interrumpida la carretera Valdivia, Caucasia, Medellín incomunicada con la costa atlántica, pero estamos en plena paz. Aquí no sucede nada. Murió Paul Volcker, uno de los grandes de la economía del mundo. Paul Volcker fue el emblema de la Federal Reserve durante muchos años. Murió ayer, pasados los 90 años de edad. En los Estados Unidos aparecen unas pruebas de que el ejército le mintió al pueblo durante 5 años sobre la guerra en Afganistán. Daban noticias de la guerra y de que todo iba muy bien y no tenían ni idea de lo que estaba pasando. Todo se ha manejado bien en el proceso contra Trump. Lo de la Cámara de Representantes es irreversible, habrá acusación, pero al mismo tiempo el Senado está listo con mayoría republicana para absolver a Trump. Lo cierto es que es muy difícil condenar a un presidente que tiene los resultados más espectaculares sobre la marcha de la economía en un país en cualquier época, y en los Estados Unidos en todas las épocas. Nunca ha sido tan feliz la economía americana. El Dow Jones en las cercanías de los 28.000 puntos, eso es un enriquecimiento fabuloso de millones de americanos que directa o indirectamente tienen intereses en la bolsa de valores de Wall Street. El índice de desempleo volvió a caer, es el más bajo en la historia, 3.5, está por debajo de lo que consideran los economistas es el número necesario para que haya dinámica económica, es decir, el problema en los Estados Unidos no es de los empleados ni de los que buscan empleo, sino de los empleadores que buscan empleados. Eso es lo que está pasando. Van a condenar a Trump con razón o sin razón en esas circunstancias. Las conversaciones en Colombia. 0 resultados, no ha pasado absolutamente nada. El comité del paro pide mesa de negociación para él solo. Hoy habrá un par de plantones, uno sobre el salario mínimo para el salario mínimo y otro para cualquier cosa. Plantones están diciendo que serán los últimos, quién sabe si serán los últimos en este año, cuando menos. Diego Cadena, el abogado del presidente Uribe, llamado a imputación de cargos. No sabemos quién le recomendó al presidente Uribe a este abogado que tenía claros antecedentes en la defensa de paramilitares, de personas muy complicadas, pero terminó siendo el abogado del presidente Uribe y al parecer dándole unas propinas por razones humanitarias a personas que iban a testificar en el proceso. Eso evidentemente no debe hacerse. Colombia y el hongo del banano. No se ha vuelto a decir una sola palabra sobre el hongo del banano.
que lo están combatiendo, que se están tomando todas las precauciones. El hongo del banano por ahora está encapsulado. No se habla de propagación del hongo del banano, pero cuando el río suena, piedras lleva. Hoy asume otra vez el peronismo el poder. Este es un mal necesario, mal inevitable del gran pueblo argentino, grande en tantas cosas. Argentina es un país maravilloso, como decía alguien a quien oí en una conferencia, con un antitalento político sorprendente. Y hoy vuelve a posesionarse el peronismo. Perón arruinó a la Argentina, produjo un milagro económico a la inversa, de los pocos que el mundo recuerde, yo no recuerdo otro, de un país rico que se vuelve pobre. Argentina fue uno de los países más ricos del mundo y Perón lo volvió al tercer mundo. Y eso cómo es. Y recurrentemente Argentina vuelve a lo mismo. Cada cierto tiempo elige el peronismo con las mismas técnicas populistas, con el mismo escenario de Perón. Perón, Perón, qué grande sos. Y mañana vacación. Y todos a vacaciones. Arruinaron ese país. Hoy se posesionan los Fernández. Agarrón entre el presidente Duque y el procurador. ¿Qué está haciendo el procurador? El país se lo tiene que proponer. En esto el presidente Duque tiene toda la razón. Toda la razón. ¿En qué anda el señor Carrillo? Anda haciendo campaña para ser electo presidente de la República, ¿o qué es lo que anda haciendo? Y a propósito, ¿qué hay de los 40 millones de dólares que le pidió prestados al BID para la Procuraduría? ¿En qué están? ¿En qué se invirtieron? ¿Qué pasa con esa plata? 40 millones de dólares no son centavos. Que los explique el procurador, que está agarrado con el presidente y que le está diciendo al presidente que tiene que atender la voz del pueblo y la voz del pueblo en la calle. A ver, señor Carrillo, ¿y las instituciones? ¿Y el Congreso de la República? ¿Y el presidente de la República elegido con cuántos? Con 11 millones, más de 10 millones de votos. Eso no significa nada institucionalmente. Hay que oír es al país en la calle, a los muchachitos esos que salen a dar saltos y a tirar grafitis, y a los miembros de un comité de paro. Por ahí salió un artículo muy bueno diciendo que representan el 7% de los trabajadores colombianos. Santos declara mañana en el Consejo Nacional Electoral. A propósito, ¿qué fue de Roberto Prieto? ¿Dónde está Roberto Prieto? El gran cómplice de Santos en esta materia, el hombre que en un lenguaje procaz, irrepetible, decía una y otra vez que él se iba para la cárcel, pero que él no iba a contar nada. ¿Qué pasó con esa investigación? ¿El Consejo Nacional Electoral la recuperará? ¿Qué pasó con el $1.000.000 que le entregaron a Sancho en Panamá? ¿Qué pasó con esa plata que llegó a Colombia y que se convirtió en dinero para la campaña de Santos? ¿El Consejo Nacional Electoral preguntará o no preguntará? En pedazos está la carretera Bucaramanga-Barrancabermeja. Esta es una carretera de la que lamentablemente no hablamos ayer, no teníamos conocimiento de que esa carretera, hicimos el trayecto de Barranca a Bucaramanga, son 2 horas, poco más, poco menos, y ahora son 4. La carretera está vuelta pedazos. 94 quemados con pólvora el día de las velitas. No dice la noticia cuántos son niños, pero esto es aterrador. ¿Por qué el pueblo colombiano tiene esa manía, ese vicio de tirar pólvora por los días de diciembre? Van 94 quemados. Identificados plenamente los restos de Gloria Isabel Anzola, dicen que esto viene desde septiembre, es decir, hace 3 meses,
Hay un reportaje con el marido de la señora Anzola de la Nao y encuentran desaparecidos y la fiscalía se compromete a tener todo al día en junio del año entrante, pero el general Arias Cabrales sigue preso por los desaparecidos que ya aparecieron. Han aparecido 6. Noticia suficiente para entender que los desaparecidos no fueron tales, sino que fueron incinerados por el M-19 en el Palacio de Justicia. Estados Unidos cita al Consejo de Seguridad de la ONU para hablar de los misiles de Corea del Norte. Y uno se pregunta, ¿y para qué? ¿Para qué ese Consejo de Seguridad con el derecho de veto que tienen Rusia, China y Estados Unidos? Eso no funciona para nada. Y esta vez tampoco funcionará, y Kim Jong-un sigue haciendo lo que le da la gana con sus misiles. Peste de sarampión en Samoa, 70 muertos. Hay reunión en París de Putin y Zelensky, que es el premier de Ucrania. El del conflicto con Trump también. Lo de Ucrania lleva 5 años y 13.000 muertos. ¿Encontrarán una solución Putin y Zelensky? Hay una noticia curiosa. Fue elegida primer ministro de Finlandia una persona, además con muy castizo apellido hispano, Sanna Marin, de 34 años. Es la más joven de los jefes de Estado del mundo. Fue invitado a una reunión en Arabia Saudita el emir de Qatar. Recuerden que Qatar y Arabia Saudita están en un conflicto muy serio. Qatar está bloqueado por Arabia Saudita. Para salir de Qatar hay que dar una vuelta larguísima y ahora parece que hay acercamientos, coqueteos entre ellos. ¿Terminará esto bien? El emir de Qatar invitado a Arabia Saudita. La gente se pregunta, los comentaristas, si va a asistir a la reunión. Siguen incendios en Australia. Los bomberos están en un plan muy intenso porque ha bajado la temperatura en estas épocas de mucho verano en esa parte del mundo. Vamos a ver si se aprovecha y por fin logran apagar los incendios. Y en Nueva Zelanda sigue la tragedia. Ya hay confirmados 5 muertos, pero hay muchos turistas, muchos, que están atrapados con muy pocas posibilidades de ser recuperados. El gobierno francés prohíbe el glifosato porque es peligroso para la salud. Preguntamos, ¿cuántos muertos ha producido el glifosato en Francia o en cualquier país? Francia lo prohíbe. ¿Es por pruebas científicas o es simplemente populismo de esta naturaleza, populismo verde? Fuerte caída de las bolsas europeas en la mañana de hoy. El petróleo está en 59 y 64 dólares, 59 para el WTI, 64 para el Brent. El café sigue subiendo prácticamente a 1,29. Cuando no hay café en Colombia, se decía que en el sur de Antioquia están en problemas por la carretera y que la gente no tiene cómo sacar el café. Bueno, de alguna manera lo van a sacar y van a encontrar el café a precios históricamente altos con respecto a los últimos meses. El azúcar sigue subiendo, está a 13,38. Y ahora, señores, hay una tutela para revivir las curules de paz. Las curules de cierto personaje del partido de la U, ya ustedes saben quién es, Roy Barreras, y de las FARC, que están muy interesadas en eso que llaman las curules de paz, que no son sino curules en los sitios donde las FARC mandan y hacen lo que les da la gana. Y ahora eso va a la Corte Constitucional, es decir, a la Corte de Santos, quien le pedirá instrucciones a Juan Manuel
Vamos a ver si Juan Manuel se reúne otra vez a almorzar con los magistrados de la Corte Constitucional o si habrán quedado curados de espantos. Y hoy en la historia, año de 1898, el Tratado de París. España pierde definitivamente lo último de su gigantesco imperio. Pierde las Filipinas, pierde Puerto Rico, pierde Cuba y, como por obra de encantamiento, nace la generación del 98. España en 1898. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en la Hora de la Verdad. Y los invitamos a seguirnos a través de la señal de audio en alta calidad en TuneIn, en donde nos encuentran como La Hora de la Verdad. Asimismo, los invitamos a sintonizarnos en los diales 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali y 970 AM en Bogotá. Y recuerden que estamos presentes en nuestra cuenta de Twitter, @Hora de la Verdad. A través de esta cuenta pueden seguir el minuto a minuto de nuestras emisiones. Los invitamos también a seguir nuestra transmisión a través de Facebook Live, con nuestra señal en vivo y todo el contenido de nuestras emisiones que está disponible en nuestro canal en YouTube. También tenemos cuenta en Instagram. Ahí estamos compartiendo historias, videos, imágenes y todos los acontecimientos del país. En Instagram, síganos como @La Hora de la Verdad Oficial. Y no olviden visitar nuestra página de internet www.lahoradelaverdad.com.co, en donde pueden sintonizarnos y compartir sus opiniones a través del chat. En Colombia son las 6 de la mañana, 17 minutos. Continuamos con las noticias. No se despeguen de la sintonía. Personajes en Radio Red, La Hora de la Verdad y Bogotá AM/PM se unen para regalarle una sonrisa a nuestros niños del Instituto Nacional de Cancerología. Tráiganos sus regalos a las instalaciones de RCN Radio, calle 37, número 13A19, barrio Teusaquillo en Bogotá, porque nuestros niños merecen una feliz Navidad. La Beltrán está interpretando de Tomás Méndez Paloma Negra. Con esa canción tan mexicana, saludemos la mañana. Cristina Londoño. Pablo, muy buenos días a todos. Bueno, podríamos estar a solo horas de conocer cuáles son los cargos que le van a presentar al presidente Donald Trump para convertirlo en el tercer mandatario de la historia de Estados Unidos en enfrentar un juicio político, un juicio de destitución. El liderazgo demócrata de la Cámara anunció una conferencia de prensa para esta mañana y eso es lo que se espera. Esto después de un día ayer de fuego cruzado en el Comité Judicial de la Cámara de Representantes, que fue como una especie de mini juicio en que abogados del Comité Judicial y el Comité de Inteligencia de ambos partidos presentaron su caso con la esperanza de que el pueblo estadounidense esté viendo y se esté enterando de lo que está pasando. No sé si esa sea o no la realidad. Yo creo que parte del público estadounidense está padeciendo ya de tedio de impeachment o de tedio de juicio político. Y parecía, si uno oye estas audiencias, parecían realidades cruzadas. Del lado de los demócratas, un país en peligro, una democracia en riesgo, un presidente que está pidiendo la interferencia de de países extranjeros en su política para sacar ventaja personal, un mandatario corrupto que no sigue la Constitución y que se le olvida para qué fue elegido y se le olvida también la confianza que puso en él el pueblo estadounidense. Después oye uno a los republicanos, un presidente que ha sido tratado peor que ningún otro en la historia, que tiene la economía más fuerte que se haya conocido, un presidente que ha sido perseguido desde antes de llegar a la Casa Blanca, que lo han querido destituir desde siempre, que no hizo nada malo, que Ucrania acabó recibiendo dinero de los Estados Unidos, que los Biden, sus rivales políticos, jamás fueron investigados y que simplemente está siendo perseguido. Ya hoy tendremos, los cargos de los demócratas. Ellos querían someter esto a una votación antes del receso de las Navidades, podría ser esta misma semana, podría ser la semana entrante, y hasta ahora lo cierto es que los demócratas han llevado la voz
cantante. Los republicanos han exigido otros testigos que no han llegado a estas audiencias, pero pasamos al Senado, en donde ya sabemos que el líder republicano, de la mayoría republicana, Mitch McConnell, ya dejó libre la agenda para enero, para que sea entonces el juicio político. Si nada extraño pasa, si no da sorpresa de un momento a otro algo en la política, que sabemos que puede pasar, y entonces ese juicio ya serían los republicanos los que llevan la voz cantante. Dicen que quieren invitar a testificar a los Biden, a Adam Schiff, el líder del comité que investigó al presidente Trump, y que quieren mostrar una realidad totalmente distinta. Hay analistas que dicen que en ese juicio, además del presidente Trump, el que podría estar en juicio sin quererlo es el ex vicepresidente Joe Biden, porque sería cuando los republicanos le van a sacar los trapos al sol y tratarían de justificar por qué el interés del presidente en que se investigara lo que estaban haciendo los Biden, el hijo de Joe Biden, en Ucrania, que hasta ahora simplemente se ha dicho que no se corroboró para nada que estuvieran adelantando nada corrupto o que hubieran hecho nada malo. Estamos a la antesala de esto, de algo histórico en Estados Unidos, algo que divide al país, y que ambos partidos están de acuerdo en una cosa, que es un proceso que le duele a la democracia de los Estados Unidos. Es lo que tengo por el momento. Ahora regreso contigo al estudio, papi. Que tengas muy buenos días y muy buenos días a todos. Gracias a Cristina Londoño desde los Estados Unidos. Tercer juicio a un presidente para destituirlo en los Estados Unidos. El otro más famoso fue el de Richard Nixon, que prefirió renunciar antes que someterse a una votación en el Congreso. Richard Nixon, por el asunto de Watergate, ¿lo recuerdan ustedes? Bueno, y entonces ahora Trump, acusado de tantas cosas que sabremos exactamente cuáles son en lo que queda de esta semana o en la semana entrante. Eso es lo que está pasando en los Estados Unidos. Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Un feroz ataque el que se registró anoche en el departamento de Antioquia, en la vía a la costa atlántica a la altura de Valdivia, esto a escasas 3 horas y media de Medellín. Allí, hombres fuertemente armados, miembros del grupo narcoterrorista del ELN, detuvieron al menos 6 vehículos, 2 tractocamiones, 2 buses y 2 camiones, y obligaron a sus pasajeros a descender. Atravesaron los vehículos en la vía y los incineraron. Y en medio de esta situación reaccionó la 7ª División del Ejército Nacional, lo que resultó en un fuerte combate en la zona, por lo que a esta hora la vía a la costa permanece cerrada por completo, y todo por cuenta del terrorismo del ELN, que se ha tomado un tramo de esa importante carretera que conecta a la costa atlántica con el departamento de Antioquia. El ELN es el responsable de estos hechos, así lo confirma a esta hora el Ejército Nacional, y es con ellos, recordemos, con el ELN, con quienes están sembrando el terror, es con ellos, con quienes están tomando las carreteras, con quienes el Comité del Paro Nacional exige que se retome el diálogo. Recuerden ustedes que ese es uno de los puntos que exige el Comité del Paro Nacional, pues en medio de las protestas y de las manifestaciones que le han montado al gobierno desde el 21 de noviembre. Es con ellos, con el ELN, con quienes personajes como Iván Cepeda y Álvaro Leiva pretenden a través de acciones de tutela que se retomen los diálogos. No lo podemos olvidar. Pero bueno, lo cierto es que la situación en este momento es muy compleja en el municipio de Valdivia, y bueno, particularmente en la carretera, en donde se están presentando aún fuertes enfrentamientos entre ese grupo terrorista y el Ejército Nacional. El saldo: 2 tractocamiones, 2 buses y 2 camiones incinerados, y la carretera completamente bloqueada, mientras aquí en Bogotá se sigue exigiendo el diálogo con esa organización narcoterrorista. Bueno, de manera pues que eso es lo que tenemos en La Paz de última hora, y es con estos bandidos con los que se plantea iniciar diálogos de paz.
todo está listo para otras conversaciones, más diálogos con semejante partida de bandidos que hacen con Colombia lo que les da la gana. Interrumpida la carretera de Medellín a la costa atlántica, entre Valdivia y Caucasia, 6 camiones, dicen vehículos, pero no son propiamente automóviles, camiones de carga, buses, puestos en la vía para interrumpir el tráfico mientras los incineran. Eso es lo que tenemos en este momento. Tatiana Guerrero. Buenos días, doctor Fernando, compañeros y a toda nuestra querida audiencia. Se desarrolló en París la reunión entre los mandatarios de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y de Rusia, Vladimir Putin. Reunión que duró bastantes horas y donde también participaron la canciller de Alemania, Angela Merkel, y los mandatarios de Francia y el mandatario de Francia, Emmanuel Macron. Este encuentro se denominó Formato de Normandía debido al sitio donde se realizó la primer cumbre de este estilo. En la reunión se pactó que se respetará el alto al fuego, la retirada de 3 zonas disputadas, un intercambio de prisioneros que se hará antes de finalizar este año y una nueva cumbre en 4 meses. Las declaraciones de los mandatarios protagonistas de este encuentro tuvieron varios contrastes, pues mientras que Putin declaró que esta representó un paso importante con el objetivo de desescalar el conflicto militar en la región, que ya lleva más de 5 años, Zelensky lamentó que hubiera pocos resultados. Se abordaron muchas cuestiones y mis homólogos dicen que fue un buen resultado para una primera reunión, pero seré honesto, fueron muy pocos los resultados. Yo debería resolver un número mayor. Esas fueron las palabras del ucraniano. El intercambio de prisioneros fue anunciado por Zelensky. El último intercambio de prisioneros tuvo lugar el pasado septiembre y fue el primero desde el estallido de la guerra en la región ucraniana de Donbass. El presidente indicó que ambas partes van a contribuir a una liberación mutua antes del 31 de diciembre de las personas detenidas según el principio de todos por todos. Putin y Zelensky se comprometieron además a apoyar un acuerdo en el seno de este grupo dentro de los próximos 30 días sobre el establecimiento de nuevos puntos de paso a lo largo de la línea frente que se extiende a lo largo de 500 kilómetros. Estos fueron los que datan algunos medios de comunicación. Rusia va a hacer todo lo que depende de ella para que el conflicto como tal cese. Estas fueron algunas de las palabras que Putin dijo luego de esta conferencia y de esta reunión que se realizó. Estaremos atentos, doctor Fernando, queridos oyentes y compañeros, a la nueva cita para entonces que se hará en 4 meses y a ver si todo esto que se pactó realmente se cumplió en esas zonas. Bueno, vamos a ver qué pasa, pues. Esas historias de Ucrania son historias terribles. Recordemos lo que fueron las purgas stalinianas en Ucrania. 6 millones de muertos por inanición. Stalin los mató de hambre. Es una historia que el mundo no puede olvidar y no olvidará jamás. De Mar Córdoba. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de la hora de la verdad, muy buenos días. En medio de las protestas nacionales cada vez menos nutridas, claro, porque una cosa fue el 21 de noviembre y otra cosa muy distinta, los plantones muy desnutridos que ha habido en Bogotá y claro, el concierto del fin de semana donde pues muchos asistieron para ver a sus artistas favoritos o preferidos. Hemos visto en medio de todo esto al señor Procurador General de la Nación, el señor Fernando Carrillo, muy activo, quien entre otras funciones tiene, de acuerdo con la Constitución Política, en su artículo 277, abro comillas, vigilar el cumplimiento de la Constitución, las leyes, las decisiones judiciales y los actos administrativos. Pero que ahora, para algunos analistas de la vida pública, como Juan Carlos Pastrana, parece más un opositor del gobierno del presidente Iván Duque. Eso lo dice el doctor Pastrana. El señor procurador desde hace varias semanas mostró su actividad en favor de los que marchan e incluso habló de una convocatoria para el diálogo nacional, al tiempo que decía no a la asamblea constituyente que planteaba el señor alcalde electo de Medellín, Daniel Quintero Calle. Por estos días de más anuncios de marchas que regresarán el otro año, cuando empiece el semestre, porque resulta muy curioso, estimados oyentes, que les dé solo por marchar cuando están en clase.
porque ahora en época de vacaciones como que el asunto no cuadra mucho. El presidente Iván Duque se ha sentado en varias oportunidades con la mesa del paro nacional, con los estudiantes, con los ambientalistas, pero claro, nada es suficiente y las exigencias siguen siendo absurdas, como por ejemplo no tramitar la ley de financiamiento o desmontar el escuadrón del SMAT. Ayer hubo un cruce fuerte entre las declaraciones del señor procurador Fernando Carrillo, acusado de ser candidato presidencial por la periodista Vicky Dávila en su reciente columna el fin de semana, y también entre el presidente Iván Duque, quien trata de apagar el incendio de lo que llaman la protesta social, que empezó pidiendo que no hubiera reforma laboral y pensional y va en que se opone a la reforma tributaria. Y llegará mañana y quién sabe qué otra cosa van a pedir. El primero en salir ante los medios de comunicación a entregar declaraciones fue el señor Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, para mostrarse como un apoyo a los manifestantes y para pedirle al presidente Iván Duque que se sintonice con la calle. Yo creo que hay que sintonizarse con la calle, yo se lo dije al presidente hoy, si él quiere pasar a la historia de Colombia como uno de los grandes reformadores, que se sintonice con la calle, si quiere dejar pasar esa oportunidad histórica y quedar no en los anales de la historia, sino a alguien que le trató de hacer un dique a una avalancha social tan importante como esa, pues que se quede quieto, pero yo estoy seguro que él va a entender lo que está pasando en las calles y va a ser el promotor número uno de las reformas sociales que necesita el país. Estas declaraciones las entrega el procurador Fernando Carrillo en medio de las peticiones que ha hecho reiteradamente el presidente de la República, Iván Duque, a distintos sectores políticos para que no busquen réditos políticos en las marchas, y pues de esta manera le responde precisamente al señor procurador. Estos no son espacios para las vanidades presidenciales, ni para liderazgos individuales, ni para candidaturas emergentes, posibles, futuras o inmediatas. Este tiene que ser un espacio donde todos tengamos la capacidad de hablarnos con sinceridad y darnos cuenta cómo podemos acercarnos a la posición del otro. Pero hablando de cosas más serias y graves para el señor procurador, desde la hora de la verdad nos preguntamos por el crédito que se anunció por parte del Banco Interamericano de Desarrollo, del BID, por cerca de $40 millones para presuntamente ayudar a atacar la corrupción y trabajar en la transparencia de la función pública en Colombia. Bueno sería que el señor procurador nos contara qué pasó con ese dinero, si llegó o no a manos de la Procuraduría, y de haberse desembolsado este recurso multimillonario, en qué se ha invertido y cuál es el resultado. Esto que llaman protesta social da para todo, entre otras cosas, para hacer política. ¿O será que eso que está haciendo la extrema izquierda no se llama política? ¿Qué demonios será sintonizarse con la calle? Eso el procurador que lo explique. La sintonía con la calle. En la calle pasan muchas cosas. Hay robos de automóviles, hay atracos, hay ventas de empanadas en la calle. Sintonizarse con la calle. Hágame usted el favor. Congreso para qué, instituciones para qué, democracia participativa, pero democracia representativa para qué. Nada de eso existe para el procurador. Entonces ahora el presidente lo que tiene que hacer es entrar en sintonía con la calle. Uno repasa la Constitución, uno cuando es viejo profesor de Derecho Constitucional la mira y dice que será que en alguna parte han puesto este ordinal en algún artículo por ahí perdido en la Constitución nueva. No. Bueno, entonces, funciones del presidente de la República, mantener el orden público, las relaciones, tal, sintonizarse con la calle. Buena esa, señor Carrillo. Buena esa. Era lo que faltaba, pues. Era lo que faltaba. Haciendo política desde la Procuraduría. Bueno, ya sabemos, ¿no? La que hizo Maya Villazón y los resultados que le produjo, que a propósito Maya Villazón sigue peleando por magistrados en la Corte Suprema de Justicia con la ayuda, quien lo creyera, de la señora ministra de Justicia. Entonces, ahí tiene a la Corte dividida el señor Maya Villazón, porque él quiere quedarse con la Corte Suprema de Justicia. No sabe bien para qué, ¿no? No sabe bien para qué, pero se quiere quedar con ella. Bueno, los procuradores, algunos procuradores han sido así. ¿Qué tal? Pues, en fin, ¿para qué recordar cosas tristes? Alguno terminó en la cárcel, ¿no? No sabemos si por sintonizarse en la calle o por no tener sintonía en la calle. El señor Carrillo está en plan de sintonía. Tata Castro.
Muy buenos días a todos. La noticia deportiva de hoy tiene que ver con el torneo de clubes más importante que se juega en Europa, la Champions. Entre hoy y mañana se juega la última jornada de la fase de grupos para definir los 16 equipos que estarán en octavos de final. Ya están clasificados 8 de los 16, ellos son Barcelona, Bayern de Múnich, Juventus, Manchester City, Paris Saint-Germain, Real Madrid, el Leipzig alemán y el Tottenham. Los otros 8, entre ellos varios grandes como el Atlético de Madrid, el Liverpool, el Borussia Dortmund y el Chelsea, no tienen la clasificación asegurada. El campeón actual, Liverpool, corre el riesgo hoy de terminar tercero del grupo E y quedarse por fuera de los octavos de final. Visitan al Salzburg austríaco, que es tercero y necesita una victoria para seguir en competencia. Y en ese mismo grupo, el Napoli, todavía con posibilidades, juega en su casa frente al eliminado Genk de Bélgica. Si el Liverpool pierde hoy en Austria y el Napoli gana en su casa, el campeón dirá adiós y tiene que conformarse con la Liga de Europa. El grupo H es otro que no ha definido a ninguno de los dos clasificados. Chelsea, Ajax y Valencia se la juegan por 2 cupos. El equipo inglés y el holandés dependen de sí mismos y juegan de locales. El Ajax, que está de primero con 10 puntos frente al Valencia, que es segundo con 8, y el Chelsea, que tiene también 8 en la tercera posición, frente al Lille francés ya eliminado. Ambos encuentros serán a las 3 de la tarde, hora de Colombia. Día definitivo hoy en la Champions, doctor Londoño, y mañana el Atlético de Madrid, el equipo colchonero, se juega su paso a octavos de final en su casa frente al Lokomotiv ruso. Más adelante en nuestra sección deportiva ampliaremos esta y otras noticias. Bueno, estas y otras noticias, y en un minuto estaremos con un amigo de esta casa, Ervin Hoyos, director de la organización Voces del Secuestro. ¿En qué va la recolección de firmas que inició Ervin Hoyos hace algunos meses? Lo sabremos en un minuto. Son las 6 de la mañana, 39 minutos. Sigan con nosotros, esta es la hora de la verdad.